Para darte un poco de contexto, mi suegra es el tipo de persona que disfruta alardear de hasta el logro más pequeño de la manera más extravagante. A pesar de carecer de cualquier tipo de sofisticación en su propia vida, se esfuerza por pretender que es el centro de atención de nuestra sociedad. Un ejemplo evidente de su comportamiento absurdo es la fiesta mensual del club que organiza. Para aclarar, no existe un club real, simplemente invita a sus amigas y compañeras de trabajo para una reunión vespertina. Como todas comparten la misma profesión, las llama sus colegas frikis. Este peculiar ritual ha estado ocurriendo durante bastante tiempo. Durante estas reuniones, lo único que hacen es presumir de sus logros y éxitos del mes anterior. Dado el contexto, puedes imaginar lo ansiosa que estaba mi suegra por anunciar que mi abuelo había organizado una boda de destino para mí, con un paquete de estancia de 6 días. Este fue su generoso regalo para mí, ya que en numerosas ocasiones le había compartido mis planes para la boda de mis sueños. Considerando mi presupuesto limitado y el tamaño del lugar, había creado cuidadosamente una lista de invitados. Mi esposo y yo discutimos la situación de antemano y ambos estuvimos de acuerdo en priorizar a nuestros invitados. Venimos de familias grandes, así que reducir la lista de invitados fue un desafío, pero logré invitar a 22 personas, mientras que mi esposo invitó a 18 de nuestros amigos y familiares cercanos, con quienes interactuamos regularmente. Estábamos listos para enviar las invitaciones cuando, inesperadamente, mi suegra se presentó en nuestra casa tarde en la noche, sin invitación y sin ser bienvenida. Ya eran las 9 p.m., y su presencia me irritó desde el principio. Exigió que hiciéramos cambios en la lista de invitados. No podía entender por qué creía que tenía derecho a opinar sobre las personas que quería invitar a mi propia boda. Para mi consternación, mi esposo apoyó su postura, lo que me generó preocupaciones inmediatas. Le pregunté sobre los cambios que quería, y mencionó que ya había prometido a algunos de sus amigos del trabajo una invitación. Estos amigos, según ella, eran parte de su grupo de frikis. Le informé educadamente que no había más espacio en la lista de invitados, ya que cada invitado era alguien con quien teníamos una relación cercana y con quien interactuábamos regularmente. Busqué el apoyo de mi esposo, pero él evitó mi mirada y se puso del lado de su madre. A pesar de explicarle la situación, insistió en que hiciera ajustes. Frustrada, le mostré la lista de invitados, enfatizando que cada persona en ella estaba íntimamente conectada con nuestras vidas y simplemente no había manera de excluirlos. Luego sugirió eliminar a la hermana de mi prima, con quien viví durante 5 años después de la universidad. Su razonamiento fue que mi prima se había mudado recientemente a Birmingham y sería inconveniente para ella viajar a Estados Unidos. Mi paciencia se agotó, y le pedí a mi esposo que razonara con ella, pero él continuó apoyando su perspectiva, enfatizando la importancia de invitar a los invitados que ella había elegido, especialmente después de que les había compartido detalles sobre la boda de destino. Apreté los labios con frustración, sintiéndome completamente perdida sobre cómo razonar con mi propio prometido, que claramente estaba siendo irracional. Mi enojo se desbordó, lo que me llevó a salir furiosa de la habitación. Al día siguiente, me desperté con determinación. Les daría una probada de su propia medicina. Si ellos podían ser tan desconsiderados con respecto a mi boda, todo por el simple hecho de quedar bien ante sus colegas, entonces yo podría ser igualmente desconsiderada. Llamé a mi abuelo y le conté los eventos de la noche anterior. Cuando terminé de explicarle, le dejé claro que no desperdiciaría mi energía tratando de hacerlos entrar en razón. En cambio, decidí quitar el principal atractivo de su pequeño espectáculo. Le informé a mi abuelo, a quien quiero mucho, que lo estaba eliminando a él y a mi abuela de la lista de invitados, junto con el hermano de mi papá y su familia. También le pedí que retirara el regalo que me estaba dando, ya que ya no estaba invitado. Afortunadamente, mi abuelo entendió mi intención y me apoyó sin albergar ningún resentimiento. Cuando envié la lista de invitados actualizada a mi suegra y a mi prometido, se quedaron desconcertados. Les informé con calma que esas eran las únicas personas que podía eliminar, pero al hacerlo, habíamos perdido el lugar de la boda. Me aseguré de que mi prometido entendiera la urgencia de encontrar un nuevo lugar en los próximos 2 meses o de posponer la boda. Además, estaba el inconveniente de reimprimir las tarjetas de invitación y organizar el alojamiento para los invitados que venían de fuera. Quería que ambos comprendieran que ninguno de estos problemas habría surgido si no fuera por la generosidad de alguien en mi familia que había financiado la mitad de nuestra boda. Sin embargo, no esperaba que de repente comenzaran a disculparse por sus acciones. Mi suegra vino de nuevo, expresando su arrepentimiento por haberme obligado a alterar la lista de invitados. Me suplicó que llamara a mi abuelo y lo invitara nuevamente, pidiéndole que no cancelara la reserva del hotel ni hiciera ningún cambio.
No podía dejar de preguntarme por qué se estaba disculpando ahora, después de que ya había logrado lo que quería. Había hecho un compromiso con sus colegas, y ahora estaban recibiendo invitaciones. Esto le pesaba mucho, y expresó su frustración, señalando que invitarles no tendría sentido a menos que la boda fuera en un destino. Enfatizó que una boda no en un destino sería ordinaria y poco interesante para los demás. Al escucharla expresar estos pensamientos, mi esposo finalmente admitió que lamentaba haber apoyado su decisión. Sin embargo, yo no estaba lista para dejar pasar sus acciones tan fácilmente. Le recordé que no debería necesitar medidas extremas para apoyarme en situaciones obvias. Aunque se disculpó una vez más, dejé claro que mi decisión era definitiva, ya estaba hecho, y aunque reinvitara a mi abuelo, no recuperaríamos su generoso regalo. ¿Estaba siendo un ángel por mantenerme firme? Reconocí que, en última instancia, la boda era mía, y debería enfocarme en mí misma. Sin embargo, no podía evitar sentirme un poco mezquina por no revertir mi decisión. ¿Eso me hacía una mala persona? Sin embargo, mi suegra no había terminado de causarnos problemas. Como mencioné en mi publicación anterior, no tenía intención de pedirle a mi abuelo que reinstaurara su regalo. Esta decisión visiblemente molestó a mi suegra, al punto que comenzó a llamar a mi prometido día por medio. Me retrataba como una problemática desagradecida que buscaba venganza. Aunque sí tomé ciertas acciones que me hicieron sentir bien, su etiqueta de desagradecida, cuando ella fue la responsable de esta situación, me parecía excesiva, pero no terminó allí. Fue un paso más allá, aconsejando a mi prometido que reconsiderara sus decisiones de vida, insinuando que lo que había hecho era solo el comienzo y que su vida sería así si se casaba conmigo. Durante una de estas conversaciones, mi prometido estaba hablando por altavoz, y escuché estas palabras hirientes. Agradecí esta transparencia porque sabía que mi prometido típicamente ocultaba cualquier cosa que pudiera crear discordia en nuestra relación. Le dijo a su madre que había cruzado la línea, pero no la confrontó de manera más firme. Es su relación con su madre, y entiendo que no puedo pedirle que rompa lazos con ella solo porque no le gusto. Sin embargo, soy consciente de que si su interferencia continúa, podría llegar a un punto de quiebre, ya que no puedo imaginar soportar esto por el resto de mi vida. Hoy, tuve una conversación sincera con mi abuelo, compartiéndole la noticia sobre el nuevo lugar para la boda que habíamos asegurado. Aunque no se alineaba con la visión que había atesorado toda mi vida, seguía siendo un lugar hermoso, y encontré felicidad en ello. Le aseguré que estaba nuevamente invitado, y su risa me llenó de calidez. Mi gratitud y amor por él me abrumaron. Siempre me había apoyado en todo lo que hacía, y continuaba haciéndolo ahora. Confrontar a mi esposo sobre el comportamiento creciente de mi suegra se volvió necesario. Nuestra conversación profundizó en la incomodidad que ciertas situaciones habían creado y el dolor que habían causado. Al final, mi esposo prometió abordar el problema con su madre y aclarar su rol en nuestras vidas. Esperaba un camino más tranquilo en adelante, libre de más drama. Finalmente, llegó el día de la boda, y ahora estoy oficialmente casada. A pesar de los giros inesperados, la boda fue hermosa, y mi felicidad no tenía límites. No pude evitar sonreír al notar a mi suegra haciendo pucheros en una esquina con sus amigos del trabajo, a quienes había invitado. En un giro sorprendente, mi abuelo nos regaló una casa como regalo de bodas, un gesto conjunto de él y mis tíos. En el gran esquema de las cosas, estoy emocionada de embarcarme en este nuevo capítulo de mi vida con mi esposo. Quería compartir esta actualización con todos ustedes que han sido parte de este viaje de alguna manera. Me enfurece cuando la gente cree que tiene la audacia de dictar cómo alguien debería casarse o a quién debería invitar. Es hora de que alguien le recuerde a mi suegra que su tiempo para influir en estas decisiones ha terminado. Si quiere alardear, puede planear su propio evento en el futuro. Deberías decirle con firmeza que se aparte y te deje en paz. ¿Estás completamente segura de casarte con ese tipo? Cualquiera con un poco de perspicacia habría visto a través del juego manipulador que tu suegra estaba jugando, y aún así, él la apoyó. No eres ingenua, pero tal vez deberías examinar más de cerca tus decisiones de vida. En una nota personal, vivo en Queensland mientras que mi familia reside en New South Wales. Recientemente, mis padres y mi hermana de 27 años decidieron invitarse a mi casa para unas vacaciones de una semana después de que se cancelara su crucero. Francamente, no estaba emocionada de que se quedaran por tanto tiempo, especialmente considerando que estoy embarazada y ya estoy lidiando con las responsabilidades de cuidar a un niño de 2 años. Para complicar las cosas, nuestra casa no es lo suficientemente grande para acomodar a varios huéspedes. Solo tengo una cama queen size de repuesto, que mis padres estaban ocupando. Mi hermana, sin embargo,
Optó por dormir en mi sofá. Podría haber compartido mi cama conmigo ya que mi esposo está fuera por trabajo, pero su ronquido y mis constantes empujones para que se diera vuelta no lo hicieron una opción viable. Después de 2 días de su estancia, durante la cena de la segunda noche, mi papá soltó una bomba. Mencionó casualmente que habían invitado al novio de mi hermana, con quien lleva solo 5 semanas, a volar y quedarse con nosotros todo el fin de semana. Ya había reservado un boleto y llegaría el viernes por la mañana a las 9 de la mañana. Nunca había conocido al novio de mi hermana. Después de todo, solo había sido parte de la familia durante 5 semanas. Lo que me enfureció fue que nadie se molestó en consultarme antes. Además, no tenía el espacio para que él se quedara cómodamente. Tendría que dormir en mi sofá, y mi hermana tendría que compartir el sofá o mi cama con él. La idea de un desconocido durmiendo en mi casa mientras mi hijo de 2 años estaba en su propio cuarto me inquietaba. Llamé a mi esposo en un arranque de frustración, y juntos decidimos negarnos firmemente a aceptar esa situación. Creíamos que su comportamiento, al invitar a un extraño a nuestra casa, era completamente inaceptable. Cuando llamé a mi hermana para comunicarle nuestra decisión mientras estaba en el trabajo, mi madre explotó de ira, me reprendió, cuestionando mi juicio y acusándome de dudar de su capacidad para juzgar el carácter de alguien. Según ella, no invitarían a alguien a nuestra casa en quien no pudieran confiar, a pesar de que lo habían visto menos de 10 veces. Eventualmente, me colgaron el teléfono, empacaron apresuradamente sus pertenencias y se fueron de mi casa. Más tarde, me enviaron un mensaje de texto alegando que mi esposo había manipulado mis pensamientos en su contra y que se estaban yendo no porque estuvieran equivocados, sino porque yo había sido una anfitriona inhóspita. Según ellos, me había convertido en una persona terrible desde que estaba con mi esposo en los últimos 10 años. Pasaron 3 días, e intentaron llamarme actuando como si nada hubiera pasado. Su incapacidad para comprender mi reacción me dejó completamente desconcertada. Me pregunto si alguien puede arrojar luz sobre su perspectiva y ayudarme a entender esta situación. ¿Estoy exagerando? No lo creo. Creo que estaba siendo una madre responsable, no una persona irrazonable. No los invité, y ciertamente no tengo una obligación automática de ser una anfitriona complaciente con una familia que esencialmente invadió mi hogar. Para colmo, invitaron a una cuarta persona, un completo extraño, a quedarse sin mi conocimiento o consentimiento. Su sentido de derecho es desconcertante. Es casi como si no pudieran soportar el hecho de que he crecido y estoy tomando decisiones sin buscar su aprobación. Este es el momento para establecer límites. En mi respuesta, dejé en claro que no soy una mala anfitriona porque no los invité en primer lugar. Ellos se invitaron. Los acomodé generosamente a pesar de la interrupción de nuestras rutinas habituales. Sin embargo, invitar a otra persona a mi hogar sin mi consentimiento fue completamente inaceptable. Su berrinche cuando me negué a ceder y su posterior decisión de irse a otro lugar, mientras atacaban mi carácter, significa que habrá un nuevo conjunto de reglas antes de que considere recibirlos de nuevo. No planeo pasar tiempo con ellos después del comportamiento inmaduro que mostraron en mi casa. He tenido suficiente de sus acciones inapropiadas por ahora, y he decidido limitar mi contacto con ellos hasta que sienta que puedo enfrentarles de nuevo. Cruzaron una línea al invitar a alguien que nunca había conocido a mi casa sin mi aprobación. No pidieron permiso, simplemente me informaron que iba a suceder. El hecho de que mencionaran mi aparente buen humor indica que sabían que no era una buena idea. Asumieron que yo cedería y lo permitiría. Estoy defendiendo a mí misma y la seguridad de mis hijos, y sé que no estoy equivocada aquí. Soy una mujer de 33 años que actualmente está embarazada de 5 meses, mientras que mi esposo de 35 años está de viaje de negocios y regresará el próximo mes. Este es mi primer embarazo, y recientemente he tenido que seguir trabajando en la oficina. Cuando conocí a mi esposo, estaba increíblemente delgado, y sus hábitos alimenticios eran limitados debido a la cocina de su madre. Ella evitaba las especias, salsas, hierbas e incluso la sal, el azúcar y la pimienta, creyendo que esta dieta insípida era más saludable. Mi esposo se acostumbró a esta dieta sin sabor, pero cuando probó mi cocina, se dio cuenta de que había un mundo de sabores más allá de las limitadas recetas de su madre. Un miércoles, me complací con mi antojo de curry e hice una gran cantidad, aunque usualmente tenía comidas preparadas en el congelador. Esta vez sucumbí a la tentación. Dejé las porciones adicionales en el refrigerador. Ese día, mis suegros visitaron inesperadamente, teniendo una llave de repuesto para emergencias. Cuando regresé a casa, lista para disfrutar de mi curry, lo encontré reemplazado por un plato hecho por mi suegra, quien había tirado mi comida, alegando que sabía a podrido. Incapaz de soportar su comida en mi estado de embarazo,
Discretamente le di la comida no deseada a una persona sin hogar. Sin embargo, alguien fue testigo de mi acto de bondad e informó a mis suegros. De repente, me encontré bombardeada con mensajes acusatorios, incluso de parte de mi suegra. Mi esposo me apoyó, pero ahora me pregunto si exageré. Honestamente, parece que tus suegros están tratando de controlar tu vida. Su invasión de tu hogar, incluso cuando no estás allí, es una gran señal de advertencia. Y aunque el enfoque parece estar en que tu suegra tiró tu comida, el verdadero problema aquí es la falta de límites. Establecer límites firmes con tus suegros es esencial antes de que nazca tu hijo. Considera cambiar las cerraduras e instalar cámaras de seguridad para mantener tu privacidad y tranquilidad. Recuerda, tu hogar es tu espacio, y mereces sentirte segura y respetada en él.